Ok, bueno, muchas gracias por la introducción. Gracias a Omar por hacer toda la coordinación y bueno, a todos los participantes, muchas gracias por ingresar a la webinar y vamos a hablar este día de lo que es el liderazgo con agilidad, un enfoque de liderazgo para la nueva generación de organizaciones. Una breve presentación mía. Soy profesional en el área de gestión de proyectos por más de 20 años. He trabajado en diferentes partes de Latinoamérica. Como decía Jorge, con DHL tuve la oportunidad de visitar la mayoría de los países y territorios de las Américas. Soy un voluntario activo con el PMI. Participé en el equipo que desarrolló el último estándar, que es el de Organizational Project Management, ¿no?, que salió en 2017. Y bueno, he tenido oportunidad de hacer presentaciones en diferentes foros en Estados Unidos, en México, Latinoamérica, cubriendo temas de gestión de proyectos, gestión de equipos multiculturales y multigeneracionales, y toda la parte de alineación estratégica de programas y proyectos, que es algo importante y necesario para hacer el mejor uso de recursos, ¿no? Y bueno, en mi tiempo libre, pues me encuentran viajando antes del COVID. Me encanta viajar y soy entusiasta, un triatleta de entusiasta. He participado en 2 Half Ironmans el año pasado y he corrido más de 10 maratones hasta la fecha. Entonces me gusta mantenerme en forma de alguna manera que ayuda mucho cuando tenemos ahí las situaciones críticas en los temas de proyectos, ¿no? Bueno, vamos a cubrir varios temas en este webinar y principalmente vamos a hablar primero de lo que es la agilidad empresarial y qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Hacer un pequeño análisis de entre gerentes y líderes, por qué es necesario hacer las cosas diferentes en la actualidad. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el liderazgo ágil. Entonces, antes de iniciar, me gustaría preguntarles si pueden escribir en el chat sí o no, si están familiarizados con el concepto de agilidad empresarial y si en su empresa se está llevando a cabo alguna iniciativa de este tipo. Ok. Bueno, hay algunos que mencionan que no, otros que parcialmente y otros que hablan de la agilidad con respecto a las metodologías ágiles, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, en base a lo siguiente, hay una agrupación que se llama el Business Agility Institute. Ellos han hecho una encuesta por los últimos 3 años y han indicado que en los últimos 3 años el tema de agilidad empresarial ha estado en boga y en todas las regiones del mundo muchas empresas están tratando de implementarlo. La tendencia continúa en este 2020, inclusive con la pandemia. Y ellos están, en base a esas encuestas que incluyen aproximadamente un 40% de los que responden, están en un nivel de CIO, de ejecutivo o de jefe de unidad. Aproximadamente el 20% están en una posición gerencial y el resto son asociados o consultores. Entonces, el nivel de respuestas, digámoslo así, es representativo porque incluye gente que tiene un nivel gerencial o ejecutivo dentro de la organización y nos da esa visibilidad, ¿no? Actualmente, ellos mencionan que el nivel de madurez lo califican en un rango entre 1 y 10, y en la última encuesta se estableció que el promedio global es de 4.8, o sea que ni siquiera las organizaciones están a la mitad del nivel de maduración. Y paradójicamente,
áreas geográficas como lo es Asia y Oceanía van a la cabeza, son los que tienen un mayor nivel de madurez, y le sigue Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África, y en última posición América Latina. Pero esto, bueno, no quiere decir que estemos atrasados o no, sino que simplemente las tendencias que se están agrupando, ¿no? Entonces, la agilidad empresarial también es algo que va a empezar o está empezando a cambiar la percepción de las organizaciones. La agilidad empresarial ahora le va a permitir a la empresa verse como un sistema, ¿sí? Va a ser como un sistema y como parte de un ecosistema, no simplemente como una unidad aislada. Entonces, para definir lo que es la agilidad empresarial y evitar cualquier confusión con el tema de metodologías ágiles, la agilidad empresarial es cómo una empresa va a poderse mover de manera rápida para hacer un cambio en su estrategia o en su forma de trabajo y mantener la estabilidad. Simple y sencillamente, hay organizaciones que son muy burocráticas o con muchos niveles jerárquicos, y esos movimientos no son tan rápidos, ¿no? Entonces, la agilidad empresarial se refiere a eso. Cómo en una organización que puede ser jerárquica totalmente, pueden empezar a hacer esos cambios. Ahora, el cambio puede ser total dentro de la organización o puede llevarse a cabo en una de sus funciones o áreas de negocios, ¿no? Entonces, es importante que mantengamos este concepto de agilidad empresarial y no lo confundamos con implementación de metodologías ágiles, como pueden ser Scrum o Kanban o Lean. Ahora, ¿por qué es importante para una empresa tener esa facilidad, esa forma de pivoteo de forma rápida, ¿no? Bueno, no es ajeno a nadie que estamos viviendo en un mundo VUCA, que es donde hay alta volatilidad, altos niveles de incertidumbre, mucha complejidad y bastante ambigüedad. Entonces, cuando tenemos estos elementos y ahora más marcados por lo que nos ha estado poniendo la pandemia, es necesario que las empresas empiecen a cambiar, ¿no? O empiecen a identificar elementos que pueden cambiar para poder hacer esa toma de decisiones más rápida, para poder poner productos en el mercado que sean más atractivos, etcétera, ¿no? Entonces, si analizamos un poco la volatilidad, vamos a tener información que era válida hace 2 horas y ahora ya totalmente no aplica, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado experimentando en estos últimos meses, ¿no? Mucha información que llega y es válida por los primeros días o horas o semanas y después totalmente cambia, ¿no? Entonces, hablan de que ya hay una vacuna en una semana y la siguiente semana 2 farmacéuticas cancelan las pruebas porque encontraron problemas, ¿no? O todo ese tipo de situaciones. Entonces, cuando una organización enfrenta volatilidad, es importante que tengan planes de contingencia establecidos, ¿no? Para que en caso de que esa volatilidad se dé, tengan una manera de protegerse y poder reaccionar de una manera más efectiva. Al mismo tiempo está la incertidumbre, ¿no? Si volvemos a usar el mismo ejemplo de la pandemia, bueno, pues nos indican que nos hagamos las pruebas del COVID para ver si somos positivos o no, y las pruebas tardan varios días o semanas en que nos den los resultados, y bueno, pues estamos ahí con esa incertidumbre de que si estamos contagiados o no, etcétera, ¿no? Y lo mismo puede sucederle a una empresa que está haciendo operaciones en diferentes países, ¿no? O sea, a mí me pasó en la experiencia que cuando trabajaba en DHL, cuando era año de elecciones en alguno de los países, y generalmente en la parte de Sudamérica, el mismo año coincidía que varios países hacían cambio de presidente, pues había una incertidumbre total, ¿no? No había el interés por hacer la inversión, o trataban de esperar hasta ver quién iba a ser el elegido para saber si se continuaba con inversiones o no. Entonces, es importante identificar ahí, tratar de obtener todas las fuentes de información necesarias que nos permitan tener
la información necesaria para hacer la mejor toma de decisiones. Y bueno, pues vivimos en un mundo complejo, ¿no? Ahora estamos rodeados de organizaciones alrededor de todo el mundo, estamos interactuando con personas de diferentes culturas, con gobiernos que tienen diferentes legislaciones y regulaciones. Entonces, no es nada fácil poder manejarnos, ¿no? Yo recuerdo que una vez en una empresa en la que trabajaba estábamos tratando de abrir mercado en el área de Latinoamérica, en particular en Brasil. Yo entré a trabajar en esa empresa en febrero y al mes me habla mi jefe y me dice, oye, queremos abrir una oficina en Brasil, ¿cuánto tiempo crees que nos lleve? Yo le dije, pues, conociendo la situación en México, un año o un poco más de un año, ¿no? Y me dijo, no, la queremos abrir para julio de este año. Estábamos en febrero. Entonces, la complejidad que se enfrentó para abrir esa oficina fue mayúscula, ¿no? O sea, hubo que entender todas las formas de hacer negocios en Brasil, todo el tipo de registro, etcétera. Y cuando finalmente se tuvo la oficina registrada en Brasil, nuestro cliente estaba en Sao Paulo, pero la oficina estaba registrada, perdón, nuestro cliente estaba en Río y la oficina estaba establecida en Brasil, en Sao Paulo. Y cuando se les manda la factura, hay un impuesto intraestatal que nos dijo el cliente, ¿no? O sea, si tú quieres hacer negocio conmigo, tienes que estar basado en Sao Paulo, en Río, no en Sao Paulo. Entonces, son todos esos temas que si no tenemos también toda la información suficiente a mano, los temas nos van a dar más complejidad. Y al final, bueno, pues tenemos en ese mundo VUCA lo que es la ambigüedad, ¿no? Entonces, la ambigüedad es poder ver una situación y cada persona va a tener un diferente punto de vista, ¿no? Entonces, es igual, de igual manera tenemos que identificar, experimentar y ponernos a todos en el mismo contexto, ¿no? Para que la interpretación de esa información sea de la misma, o entendamos lo mismo, ¿no? Cuando veamos la situación. Ahora veamos un poco de comparación. Bueno, estas organizaciones que están tratando de cambiar actualmente cuentan con lo que son sus gerentes, ¿no? Entonces, los gerentes son individuos que ya están asignados, que si hablamos de unas empresas, digamos, de tradicionales que son jerárquicas, bueno, pues los gerentes van a tener una posición jerárquica dentro de la empresa y van a tener, bueno, básicamente van a ser a dirigir y manejar recursos, ¿no? O sea, su función básicamente es ser un gestor de recursos, ¿no? ¿Cómo vamos a asignar las tareas específicas a los empleados? ¿Cómo los vamos a controlar? ¿Cómo vamos a manejar ese presupuesto? ¿Cómo vamos a manejar el tiempo de cada uno de ellos? La siguiente parte es que se rigen por reglas establecidas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la pandemia, antes seguramente el poder trabajar remoto o desde casa era algo que no era dentro de las reglas de muchas compañías, ¿no? Ahora no queda otra. Y están viendo que esa regla a lo mejor ya va a ser, no va a ser relevante en el futuro, ¿no? Porque muchas empresas, muchos empleados están trabajando de manera remota y bueno, las empresas siguen funcionando, ¿no? Ahora, al tener una posición jerárquica, los gerentes tienen autoridad y poder, ¿no? Entonces, más que tener una relación personal con los empleados o con sus miembros del equipo, todo se va a regir a través de la autoridad y del poder, ¿no? Entonces, un gerente puede amonestar a uno de sus empleados o a uno de sus miembros del equipo porque no está dando el rendimiento específico, porque tuvo alguna actividad que no era correcta, etcétera, ¿no? Pero finalmente va a haber ese tema entre lo que es la autoridad y poder, más que trabajar de alguna manera más colaborativa, ¿no? Y podemos decir que algunos de esos gerentes tienen habilidades de liderazgo, pero la gran mayoría no son líderes, ¿no? Entonces es importante que veamos cuáles son los papeles que estos gerentes están tomando dentro de las organizaciones y por qué es importante que esos gerentes se transformen en líderes. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, Simon Sinek nos dice que el liderazgo es una elección, no es un rango. O sea, esto quiere decir que
sin importar la posición jerárquica que estemos ocupando dentro de una organización, nosotros podemos ser líderes. Ajá. Y es importante resaltarlo. O sea, no tenemos que pedir permiso a nuestro jefe para ser líder, sino simplemente si se ve la oportunidad, podemos tomar la opción, podemos ser proactivos y manejarlo, ¿no? Entonces, una de las características de un líder es que establece una visión de grupo. Y aquí hablamos de grupo, no hablamos de equipo de trabajo, ¿sí? Porque el grupo básicamente puede estar alrededor de toda la empresa, ¿no? Podemos tener gente que trabaja en ventas, en finanzas, en mercadotecnia, en tecnología, y ese individuo va a poder inspirar confianza en ese grupo de personas y los va a permitir que se empiece a formar ese grupo, ¿no? Entonces, cuando hay esa confianza, cuando hay esa interacción, cuando el líder entiende que las personas o se pone en los zapatos de las otras personas para entender la situación, esto va a permitir que el líder empiece a formar una relación más personal con las personas y eso va a permitir también que las personas traten de seguir lo que este líder está sugiriendo en la visión que se está tratando de implementar, ¿no? El líder es innovativo y creativo porque va a identificar cuáles son los elementos que se tienen disponibles dentro de la organización, va a entender cuáles son las capacidades de la organización, va a entender cuáles son las habilidades de las personas y con eso va a formar algo para poder crear algo innovativo y creativo, ¿no? No necesariamente tiene que formar algo desde cero, sino que con los elementos que están disponibles en la organización puede crear algo innovativo. Y al final del caso, su mayor contribución, digámoslo así, es que va a influir sobre el grupo para lograr el objetivo. Y eso es lo que las empresas actualmente están buscando, independientemente del tipo de organización que tengan. Entonces, si quieren poner en el chat, si ustedes se identifican más con el rol o con el papel de líder o con el papel de gerente, si lo pueden compartir ahí sus opiniones en el chat. Ok. Tenemos varios líderes que están participando. Un poco de ambos, ¿cierto? Ok. Bueno, gracias por sus opiniones. Bueno, ustedes no sé si conozcan a Daniel Goleman. Daniel Goleman es el autor del libro de inteligencia... Ya, me fue el nombre. Emocional, ¿no? Emocional, perdón. Sí, inteligencia emocional, gracias. Sí, bueno, él escribió el libro de inteligencia emocional en el 95 y básicamente esto cambió la visión de las organizaciones, ¿no? Es entender cuando una persona se puede hacer el autocontrol, cuando una persona entiende cuáles son sus emociones y entiende que es correcto demostrar esas emociones en los diferentes ambientes en que se desarrolla, va a poder entender mejor a sus contrapartes, ¿no? Entonces, esto es una característica importante que los líderes deben de tener, el poder ponerse en los zapatos de otros para poder entender la situación y poder también establecer esa liga con ellos, ¿no? Entonces, adicionalmente a ese libro de inteligencia emocional, él escribió otro libro que se llama Primal Leadership. En este libro él identifica 6 diferentes tipos de liderazgo. Y estos tipos de liderazgo están también relacionados con toda la inteligencia emocional de que él hablaba. Y nos indica que estos estilos pueden ser aplicados en diferentes organizaciones, ¿no? Pero simplemente, como mencionan ahí, ustedes se ven en un papel de líder y combinado con gerente o en un papel de líder simplemente. Entonces, esos roles de líder que se están tomando deben de ser también adecuarse a la organización en la que estamos trabajando, ¿no?
Entonces, él habla, por ejemplo, que hay 6 tipos de liderazgo. El primero, que es el visionario, que sigue una filosofía de ven conmigo, o sea, integrar al grupo de gente y llevarlo a cumplir una meta específica o cumplir con las aspiraciones que está proponiendo el líder. El segundo tipo, que es el nivel de entrenador o coach, que su estilo va a ser, inténtalo de esta manera, ¿no? O sea, haz pruebas, y el líder va de alguna manera a soportar el desarrollo de la persona. El tercero es el nivel afiliativo, que es donde lo más importante es la gente. El líder se va a preocupar por todo lo que le pasa interna o externamente a los miembros del grupo para que puedan tener una buena rendimiento como grupo de trabajo, ¿no? El cuarto es el democrático, en el que siempre el líder va a estar preguntando las opiniones de los miembros del grupo. Y los estilos 2, 3 y 4 son más enfocados a trabajo en grupo, ¿no? Son involucrar a las personas y hacerlas participativas también, tanto de las decisiones del grupo como las decisiones del líder. El quinto ejemplo o el quinto estilo que menciona es el de marcador del paso, o sea, es el que va a estar como, digámoslo así, como un capataz, entre comillas, y el estilo es hazlo y hazlo ahora, ¿sí? Este estilo básicamente va a funcionar muy bien en situaciones que son de competencia, en situaciones donde hay un calendario muy estricto y hay que cumplir con esas fechas específicas. Entonces ahí es donde el tipo de liderazgo va a funcionar perfectamente. Y el último, que es el estilo de comandante, que es un estilo más, digámoslo así, ejemplo militar, donde el líder va a estar dando más órdenes, más que guías, y el estilo va a ser, haz lo que yo te digo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones a lo mejor no es el estilo ideal de liderazgo, pero finalmente cuando hay una situación crítica y la gente no tiene toda la información y el líder tiene esa experiencia, es como mejor se maneja, ¿no? Entonces, el nivel 5 y el nivel 6 son más de orden, más de competencia, más de disciplina con respecto a los demás, ¿no? Entonces, es importante entender que no vamos a tener un estilo único, ¿no? Vamos a tener un estilo dominante de liderazgo, pero así como las matrushkas, ¿no? O sea, vamos a tener embedido ese estilo de liderazgo en nuestra persona. Conrado, una preguntita por aquí. Sí. Dice Álvaro, ¿dónde podemos colocar el liderazgo transformacional? El liderazgo transformacional yo lo veía más en el visionario, ¿no? Porque la visión normalmente va a involucrar un cambio, va a afectar al status quo de la organización, ¿no? Entonces, Perfecto. cuando tú tienes una aspiración, vas a tratar de modificar lo que existe, ¿no? Totalmente de acuerdo. Otra pregunta rápida. ¿Nos puedes repetir el nombre del segundo libro que mencionaste de Daniel? Sí, se llama Primal Leadership. Ah, buenísimo. Ya por aquí Jorge también lo acaba de poner en el chat. Buenísimo. Adelante, por favor. Ok. Bueno, pues ahora estamos acostumbrados que ya no es la forma la forma común o la forma normal de la que estamos haciendo las cosas, ¿no? Y yo creo que las 5 palabras más peligrosas que yo he escuchado en muchas ocasiones es, siempre lo hemos hecho de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiar si siempre lo hemos hecho de la misma manera? Entonces, pues sí, finalmente a lo mejor hacerlo de la misma manera te ha resultado o has alcanzado algún tipo de éxito o algún tipo de rentabilidad, pero ¿qué pasa si lo modificas, no? O sea, siempre hay que estar abiertos a la experimentación y por ello tenemos que pensar en hacer las cosas de manera diferente. Entonces, es importante que mantengamos esa apertura mental, digámoslo así, a ver de qué otras maneras podemos hacer las cosas. Entonces, en el 2015, McKinsey publicó un artículo relacionado con la agilidad empresarial.
y habla que hay empresas que se ven como máquinas y el nuevo concepto debe ser que las empresas se vean como organismos o como sistemas. Entonces, básicamente, cuando tenemos una empresa jerárquica, como lo vemos aquí en el triángulo, son empresas que están funcionando con la mentalidad de los principios de los 1900, ¿no? Todo lo que Taylor y todo lo que Weber pusieron en sus teorías de cómo debe de funcionar la empresa, de cómo la empresa debe estar orientada a la rentabilidad, de cómo debe haber niveles jerárquicos donde hay poder y autoridad y debe haber un jefe y un empleado, etcétera. O sea, han funcionado, pero también si vemos, por ejemplo, todas las empresas que han cotizado en bolsa en Estados Unidos de 1900 a 1970, simplemente un porcentaje muy bajo se mantuvo en la cotización de bolsa, ¿no? Y si ahora lo vemos más reciente, entre los mediados de los 80 a lo que es actualmente, también un número importante de empresas han desaparecido. Entonces, eso quiere decir que las empresas deben de modificarse, las empresas deben de empezar a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movernos de una empresa con un enfoque de máquina a una empresa de organismo, bueno, pues va a haber cambios de alguna manera radicales, ¿no? En lugar de tener funciones, vamos a tener ahora equipos multidisciplinarios. Y esos equipos multidisciplinarios van a ser autónomos. Se les va a asignar un trabajo específico y ellos van a decidir, ellos van a tener el poder de hacer la toma de decisiones de cómo hacer el trabajo. Van a tener esa flexibilidad de recursos también, porque pueden compartir recursos entre equipos, ¿no? O sea, si hay una experiencia en un equipo que no se tiene en otra, se pueden compartir recursos para poder lograr las metas. Y bueno, la dirección, el top level, digámoslo así, únicamente va a dar las directrices. El liderazgo va a darnos las directrices de lo que se quieren trabajar. Entonces, continuando con el tema de organizaciones y en lo que es el tema en particular de lo que es agilidad empresarial y liderazgo ágil, vamos a encontrar ahora que hay muchas áreas que no están relacionadas a lo que es la organización. Vamos a ver que hay mucha gente que viene del campo de la neurocirugía, que viene gente de la parte de medicina, gente de la parte de psicología, de sociología, etcétera, que están empezando a compartir esas ideas para que tanto las organizaciones como los asociados de cada una de esas organizaciones tengan un punto de vista diferente. Y es el caso de Frédéric Laloux, que es un escritor belga que escribió este libro que se llama Reinventing Organizations, ¿sí? O sea, que es el poder ver la organización de una manera diferente. Entonces, en su libro él habla de la evolución de las organizaciones a través del tiempo y pueden ustedes ver aquí también que va a haber organizaciones que, aunque supuestamente tenemos una evolución, hay otras que han mantenido el status quo, ¿no? Entonces, él habla primero de que, digamos, el origen de las organizaciones son las organizaciones rojas o las organizaciones impulsivas. La metáfora es una manada de lobos, ¿sí? Y el tipo de liderazgo que se tiene aquí es un estilo depredador. Entonces, básicamente, estas organizaciones van a manejar lo que es un estricto poder, van a atemorizar y van a funcionar perfectamente en el caos. Su enfoque es a corto plazo, están basados en la autoridad y en la división de trabajo, ¿sí? Entonces, esto normalmente se va a relacionar con lo que sería la mafia o con lo que serían las milicias tribales, ¿no? Entonces, básicamente, hay la mafia establece su poder, establece el temor en la comunidad o en la sociedad y funciona perfectamente en caos, ¿no? Por ejemplo, si recordamos el tema de cuando fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos, lo que eran los gángsters eran los que dominaban el campo, ¿no? El siguiente tipo de organización son las organizaciones ámbar. Bueno, como ven aquí, Laloux le da o cataloga las organizaciones por colores, ¿no? Entonces, el color ámbar
es aquella que también él llama que son organizaciones conformistas. Su metáfora es un soldado y básicamente es una, digámoslo así, una organización tradicional. Se establece una jerarquía muy estricta, se enfoca a tener estabilidad, y para tener estabilidad obviamente hay muchos temas de control. Entonces, al final, también muchos procesos y muchos roles formales, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones los podemos encontrar en muchos de los gobiernos mundiales o en las iglesias, ¿no? La tercera organización son las organizaciones exitosas. Y aquí su metáfora básicamente son las máquinas, ¿no? Las máquinas que funcionan perfectamente, que si están bien aceitadas van a dar todos los resultados esperados y se van a enfocar a ser competitivas, van a tratar de ganar mercado, van a tratar de vender más, van a tratar de tener mayor rentabilidad y se van a manejar por objetivos, ¿sí? Tenemos que cumplir un nivel de ventas cada trimestre, tenemos que penetrar el mercado en diferentes regiones cada año, etcétera, ¿no? Entonces son, digamos, empresas que están enfocadas a ese tipo. Funcionan bajo la meritocracia, o sea que va en base a los méritos, en base al tipo de funciones y éxitos que se tengan, se va a poder avanzar dentro de la organización. Establecen la innovación como trabajo y tienen que rendir cuentas, ¿no? Tienen que decir por qué no cumpliste con la cuota anual o trimestral. Y aquí encontramos a todas las empresas que son multinacionales generalmente, ¿no? En estas empresas naranjas va a haber, llegar un momento en que las gentes que han sido exitosas van a tener también un momento de frustración, porque es cuando ellos empiezan a ver, bueno, sí, soy exitoso en el trabajo, pero también tengo la parte personal, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a poder balancear esa parte de trabajo y vida personal? Las siguientes son las organizaciones verdes o las pluralistas, que su metáfora es la familia. Y estas organizaciones son las que tratan de extender el hogar en el trabajo, ¿no? Es que simplemente se sienta que no hay una separación entre la forma de vida que se tienen en la casa con lo que tienen en la organización. Entonces, son ampliamente participativas. Su objetivo principal es el de satisfacer a los clientes y tienen valores compartidos, ¿no? Entonces, como en familia tenemos valores, en la parte del trabajo también vamos a tener sus valores y mucha gente se identifica con ellos. Estas organizaciones se caracterizan por empoderar a los empleados, les dan mucho poder de decisión. Ellos pueden decidir en situaciones en las que no necesitan consultar con sus superiores. Tienen un equilibrio con los stakeholders. Sí se necesita tener rentabilidad, pero también tenemos que, por ejemplo, contribuir con la comunidad o con los empleados, ¿no? Y se basa básicamente en que la cultura está sobre la estrategia. Y aquí un ejemplo muy típico es la aerolínea Southwest. La aerolínea Southwest fue local y hace 4 o 5 años empezó a hacer vuelos internacionales, pero el enfoque a clientes es mayor, ¿no? O sea, ellos se preocupan por todo lo que le puede pasar al pasajero, por todo lo que le puede pasar a las valijas del pasajero, por la atención que reciben dentro del avión, fuera del avión y después de que llegaron de viaje, ¿no? Inclusive hay muchas gentes de los empleados que han ayudado a pasajeros después de que termine el vuelo. Y la última organización de la que habla Laloux son las organizaciones teal, que es un color azuloso, cian. No encontré la traducción, así que lo dejé así. Y son empresas que tienen un enfoque evolutivo. Entonces, el enfoque evolutivo, básicamente las organizaciones se consideran como organismos, ¿no? Entonces, ya veíamos ahí lo que hablaba McKinsey de moverse de máquinas a organismos. Entonces, sería saltar de una organización naranja, pasar por la verde y llegar a la teal, ¿no? Entonces, estas características son importantes porque aquí ya hay una autodisciplina, la organización es antifrágil,
Las decisiones son tomadas de manera distribuida, o sea que todo el mundo tiene poder de decisión y tienen un propósito alto, ¿no? Aquí ya no es tanto el poder ser el primero dentro de la parte comercial, sino también ser el primero dentro de la parte social, sino se trata de integrar la organización con la sociedad. Y bueno, hay una totalidad de autogestión y su propósito es evolutivo, o sea, es moverse al siguiente nivel, ¿no? O sea, poder continuar haciendo cosas dentro de la organización y fuera de la organización. Y un ejemplo de este tipo de organizaciones es Patagonia, los que hacen ropa para todo lo que es camping y trekking. Y esto se caracteriza por este tipo de organización, ¿no? Veamos ahora, ya tenemos aquí idea de lo que son la parte de gerente contra liderazgo. Ya vemos ahora cuáles son los ambientes en los que esos líderes deben de empezar a moverse. Y bueno, si pueden poner en el chat qué tipo de color es su organización, ¿no? O si es naranja, si es verde, si es amarilla o ámbar, o si es roja, ¿no? Para poder tener ahí un sondeo del tipo de empresas en las que ustedes están trabajando. Veamos ahora qué es el liderazgo ágil, ¿no? El liderazgo ágil va a ser una habilidad que debemos de empezar a adquirir cuando todos nos vemos ya como líderes de la organización. Bueno, ahora hay elementos que tenemos que integrar para poder llegar a alcanzar ese liderazgo ágil. Entonces, uno de los elementos es el desarrollo adulto. Y por mucho tiempo se pensó que el desarrollo humano iba de infancia a niñez, a adolescencia y a lo que es el ser adulto, ¿no? Pero muchos pensaban que después de la adolescencia y parte inicial de la parte de adulto, pues ya se llegaba al máximo, ¿no? Que como que no se podía sobrepasar algo más del desarrollo. Pero como les mencionaba, ahora hay gentes que vienen de parte de neurocirugía, de psicología, de nivel sociológicos o médicos, y están indicando que no, que el cerebro, aún en la etapa adulta del humano, puede continuar ese desarrollo, ¿no? Y entonces lo que están viendo gente como David Rock y William Thorbert en su libro hablan de las 7 transformaciones del liderazgo. Ellos dicen que cuando se empieza a entender que el desarrollo personal también puede transformar las capacidades de la empresa, es cuando el líder se convierte más efectivo. Y en su libro ellos identifican 7 etapas en las que un líder puede trascender, ¿sí? Y esto son, no voy a explicar todo muy a detalle porque ya se nos está comiendo el tiempo, pero bueno, o sea, al final esta parte, la parte preconvencional y convencional es donde se encuentra aproximadamente el 85% de la población adulta, donde los exitosos y los expertos llevan aproximadamente el 55-60% y el resto está entre los oportunistas y los diplomáticos. El oportunista es aquel que va a pasar sobre todo sin importar las reglas y cuando se da cuenta que ya causó mucho daño se convierte en diplomático. Y aquí es cuando trata de ser parte de un grupo, ¿sí? Cuando supera esa etapa de sentirse parte del grupo y por todos los conocimientos que ha adquirido, se convierte en experto. Cuando uno es experto, muchas veces se siente el sabelotodo y que nadie le puede dar una opinión. Entonces es un poco difícil de trabajar con un líder experto, pero ese líder experto puede evolucionar y convertirse en un líder exitoso, que es cuando ya percibe que cuando combina sus habilidades de gestión con sus habilidades de conocimiento, puede alcanzar los objetivos que se requieren, ¿no? Y de las siguientes etapas, que son ya la etapa postconvencional y trascendental, aquí es donde se encuentra aproximadamente el 15% de la población adulta. El 10% son individualistas, que es cuando ya hacemos esa separación entre persona y organización, cuando tratamos de alcanzar ese balance. La parte estratégica es cuando el líder mueve a la organización, como hablaban hace un momento, transforma a la organización y pueden alcanzar metas que no tenían contempladas.
y el alquimista, que es el nivel máximo que definen en el libro, que es cuando se hace esa fusión entre la organización y la sociedad. Y en este caso podríamos mencionar que líderes alquimistas que son reconocidos podría haber sido Mandela, Nelson Mandela y Martin Luther King, ¿no? Ellos lograron trascender y tratar de integrar esa sociedad con las organizaciones. Ahora, otro de los elementos que se requieren para movernos en esas etapas de madurez de liderazgo son lo que es el desarrollo vertical y el conocimiento horizontal. Entonces, muchas ocasiones hemos pensado que, bueno, la adquisición de conocimientos, el atender clases, el poder llenar ese acervo de conocimientos nos va a dar un poder o unas habilidades mejores, lo que es correcto, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de desarrollarnos como líderes, también tenemos que hacer un desarrollo vertical. Y ese desarrollo vertical únicamente se va a alcanzar cuando finalmente salimos de nuestra área de confort, ¿sí? Cuando sucede algo que nos dicen, tú estás trabajando en finanzas y ahora por 6 meses te vas a ir a trabajar a mercadotecnia, donde no tenemos ni la menor idea de lo que es mercadotecnia, ¿no? Entonces, eso va a ser como un disparador que nos va a decir, bueno, o sea, me tengo que acostumbrar a mi nuevo status quo, tengo ahora que aprender de los demás, ¿no? Y es cuando empezamos a interactuar con otra gente, empezamos a recibir retroalimentación y al mismo tiempo podemos encontrar un mentor o un coach que nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, como vemos aquí, ese nivel de madurez se va a ir incrementando conforme tomemos ese tipo de situaciones. Ahora, la combinación de estos dos elementos es importante, pero si hacemos una analogía de lo que es el aprendizaje horizontal, es como si estuviéramos vertiendo agua dentro de un vaso, ¿sí? Entonces, ese vaso va a tener una capacidad máxima, digamos, de todo el conocimiento que podemos adquirir, pero el desarrollo vertical es esa expansión del vaso, ¿no? O sea, vamos a mantener ese conocimiento, pero el vaso lo vamos a ir expandiendo y se va a basar básicamente, digamos que las analogías podría ser que el aprendizaje horizontal es lo que se sabe o lo que sabes y el desarrollo vertical es lo que piensas. Entonces, en finales del siglo pasado y principios de este año, Drucker hablaba del concepto del knowledge worker. Ahora lo que va a hacer es el thinker worker. Ajá. Y muchas de las empresas que han estado haciendo estudios como PwC indican que los CIOs están diciendo que no tienen el talento necesario para poder manejarlo, ¿no? Entonces, en los próximos 5 o 10 años, lo que van a empezar a buscar son gente que tenga una manera diferente de pensar. Y para poderlo manejar, tenemos que estar pensando también en lo que son los conceptos de mente de crecimiento y mente fija. Carol Dweck escribió en su libro de Mindset que hay 2 tipos de pensamiento o 2 tipos de mente. La mente de crecimiento, que es aquella que va a asimilar conocimientos en base a todo lo que es el trabajo que pueden desarrollar, la retroalimentación con otros, el salirse del área de confort, lo que dicen pensar fuera de la caja. Y eso es lo que va a permitirnos evolucionar y madurar dentro de la organización y básicamente nos va a dar todos los elementos que necesitamos para ese liderazgo ágil. Y hay otras personas que mantienen la mentalidad fija, ¿no? La mente fija, que dicen que, bueno, yo nací con estos talentos y no hay manera de que los pueda mejorar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que un líder ágil puede tener en comparación con otros. Y ahora estamos viviendo en un mundo donde la distracción está en todos lados, ¿no? Tenemos teléfonos, tenemos computadoras, tenemos correo electrónico, redes sociales, etcétera. Entonces, es importante que tengamos un momento de atención plena. Y esa atención plena nos va a permitir identificar elementos que no hemos percibido antes, ¿no? Entonces, esa atención plena nos va a permitir identificar la situación que estamos enfrentando y cómo podemos enfocarla. Entonces, en ocasiones tenemos que hacer un break, tenemos que desconectarnos y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Y cómo lo puedo enfrentar? Ya hay organizaciones como Google, Facebook y Cisco que están integrando entrenamiento para lo que es la atención plena
y se han dado cuenta que cuando la gente la aplica, son más creativos e innovadores. Y bueno, para poder ser líder ágil, bueno, pues también hay que tener una cultura ágil, ¿no? Y entonces todo esto es, todo ese conjunto es el poder crear un ambiente donde hay un conjunto de valores, de comportamientos y de prácticas que van a habilitar al grupo de trabajo a poder enfrentar situaciones críticas, complejas y de incertidumbre. Entonces, cuando se tiene esa información, cuando se tiene ese tipo de conceptos, vamos a permitir que la gente se maneje de una manera más rápida, ¿no? Entonces, esto comprende ser los empoderados, tener toda la parte de automanejo, de toma de decisiones, etcétera. Y para ello, el líder ágil debe de tomar dos papeles, uno de curador de cultura, que digamos así va a ser el que va a evangelizar, que va a proveer todos esos valores y principios, no van a ser reglas, sino valores y principios, para que la organización empiece a adaptar esa cultura. Y a nivel de grupo de trabajo, debe de tomar el papel de curador de contexto. Y en ese curador de contexto va a crear o diseñar todo lo que sea necesario para que ese grupo de trabajo pueda subsistir, pueda sobrevivir cuando enfrenten situaciones de incertidumbre. Y bueno, ya las últimas láminas, vamos a hablar aquí de elementos que están descritos, o de un marco de referencia que está descrito en el libro You Are It, que es de Eric McNulty. Eric McNulty es el director de Harvard National Preparedness Leadership Initiative. Esta es como una escuela que hizo Harvard después de los eventos de septiembre 11 para poder identificar cuáles son los elementos que un líder debe de tener cuando enfrenta una situación de incertidumbre y compleja, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor ustedes lo han experimentado, se sacaron la rifa del tigre sin haber comprado ningún boleto, ¿no? Entonces, los llama su jefe y le dice, bueno, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto súper importante que vas a tener mucha visibilidad y, o sea, es estratégico, bla, 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 pero al final vemos que es una situación bastante crítica, ¿no? Entonces, cuando enfrentamos esta situación, no tenemos todos los elementos, toda la información necesaria. Entonces, lo que debemos de entender y asumiendo ese autocontrol, ese autoconocimiento, sabemos que no somos el sabelotodo, ¿no? Entonces, tenemos que establecer relaciones y poder hacer un liderazgo en 4 niveles. Hacia abajo, para identificar cuáles son los elementos que los miembros de mi grupo necesitan para ser exitosos. Hacia arriba, para poderle decir a mi jefe o a superior de lo que soy capaz y de lo que ellos no necesitan estarme supervisando y darme la confianza de que voy a tener la toma de decisión necesaria para enfrentar la situación específica. Hacia un lado, con lo que es el liderazgo interno, o sea, tener una serie de relaciones y de influencias, lo que hablábamos hace un rato, que es tener ese grupo de personas en diferentes áreas de la organización que voy a poder contactar y que van a poder tener la confianza y que van a poder a compartir la visión que estamos tratando de alcanzar. Y por último, un liderazgo externo, o sea, con todos nuestros socios de negocios, con la sociedad, con el gobierno, con clientes, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí también podemos obtener información que nos van a permitir resolver esa situación de manera efectiva. Entonces, eso sería la parte de liderazgo ágil. Les recomiendo mucho este libro, You Are It. Tiene muchos ejemplos de eventos caóticos que han sucedido y cómo las personas que han asignado han seguido este modelo. Y hay otro modelo que ya no me va a dar tiempo de explicar, pero para que lo vean, lo que es la parte final. Este es un ciclo de retroalimentación y va a permitir hacer toma de decisiones de manera rápida, ¿no? Entonces, lo que habla primeramente es, primero, percibir qué es lo que está sucediendo en la situación.
después hacerse orientaciones, identificar cuáles son los patrones de lo que está sucediendo y después hacer una predicción. O sea, en lo que veo, en lo que sucede, puedo predecir que lo siguiente que va a pasar es esto y de ahí empiezo a decidir qué tipo de decisiones voy a tomar. Voy a identificar cuáles son los recursos que necesito para poder operar y después, ya que tengo los resultados, los comunico a las personas involucradas. Y así continúo este ciclo hasta que resuelvo la situación, ¿no? Pero esto nos permite, digamos, comernos el elefante a pequeñas mordidas y no tratar de hacerlo todo en el momento. Y como ven aquí, está del lado izquierdo, están los pasos de pensamiento, donde están ustedes como la persona y la situación, y del lado derecho toda la que es la parte de acción, que es toda la relación con todas las áreas existentes, ¿no? Entonces ahora pues sí, es un momento, es para ustedes el poder empezar e iniciar ese viaje en lo que es el liderazgo ágil. Y les sugiero aquí que hagan ahí un diario o escriban ahí cómo ven sus características de gerente, de líder y qué requieren para ser un líder ágil. Y bueno, recordarles lo que dijo Jorge al respecto de la clase que será en 2 semanas. Estamos pensando que van a ser sesiones de 2 horas y media, que va a incluir la teoría y ejercicios y una quinta sesión para poder tener la retroalimentación y hacer un pequeño examen de evaluación. Entonces, con esto concluyo, Omar, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Conrado, por tu participación. Rápidamente, tenemos aquí 2 preguntas, si las podemos contestar antes de pasar a los anuncios finales. ¿Te parece bien, Conrado? Claro que sí. Mira, una dice, pedían tu opinión sobre SAFe para una organización ágil. ¿Qué piensas tú acerca de SAFe? Bueno, mira, lo que yo veo es que cuando tú tratas de hacer una conversión o transformación, vas a tener tres grupos de sistemas, ¿no? Hablábamos de sistemas, aquí hablamos también de sistemas. Se va a tener un sistema de entrega, un sistema de transformación y un sistema de sustentabilidad. Entonces, el sistema de entrega es donde podemos aplicar la parte de SAFe. En la parte de SAFe básicamente va a darnos toda la gobernabilidad, todos los elementos que necesitamos, pero el sistema de transformación nos va a involucrar a toda la gente, ¿no? Que yo creo que es parte de lo que yo conozco de SAFe que le falta, ¿no? Entonces hay que complementarlo con un sistema de transformación. Y obviamente, pues una vez que llegamos a un nivel, no nos queremos quedar estancados ahí, ¿no? Entonces por eso ese sistema de sustentabilidad va a estar dando la retroalimentación necesaria para para poder continuar. Esa es mi opinión. Perfecto. Y una última pregunta, dice, nos comentaste sobre técnicas de concentración para mejorar la productividad. ¿Nos puedes referir a alguna? Sí, bueno, mira, primero meditación es yo creo que básico, ¿no? Con meditación uno puede encontrar toda esa tranquilidad interna. Y durante la pandemia yo estuve haciendo meditación y una vez me invitaron a hacer meditación de atención plena y es totalmente diferente. O sea, eso, la persona que nos estaba guiando decía, bueno, pueden estar sentados o pueden estar acostados. Yo estaba acostado y conforme iba haciendo el ejercicio que duró aproximadamente 45 minutos, iba recorriendo todas las partes de nuestro cuerpo. Y nos iba diciendo, bueno, ahora sientan dónde está su cabeza, sientan qué parte de su cabeza es la que está tocando la superficie, si lo han experimentado antes, etcétera, ¿no? O sea, iba después por los hombros, cómo sentíamos los hombros que estaban tocando la superficie, las palmas de las manos o de los dedos, etcétera, ¿no? Y yo al final me di cuenta, algo que nunca me había dado cuenta, cómo mis pantorrillas tenían un soporte cuando yo estaba acostado, ¿no? No lo habías percibido. Y eso es importante porque, o igual, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, ahora estamos comiendo nada más por comer y no disfrutamos, ¿no? No olemos, no identificamos los sabores de los alimentos que estamos comiendo, ¿no? Entonces, si no hacen ese ejercicio, digámoslo así, o si no tienen la posibilidad de hacerlo, bueno, pues enfocarse simplemente vamos a ir en la comida, ¿no? O sea, ¿qué voy a comer hoy? ¿A qué huele? ¿Está salado o no? La salsa
era picante o no era picante, o el caldo era sabroso o no, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos puede empezar a ayudar a abrir más esa atención plena, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí pasamos a los anuncios finales. Comentarles que tenemos 2 webinars para la siguiente semana. El primero de ellos es acerca de DevOps y el valor al negocio en medio de la pandemia. Esto es el miércoles 28 de octubre. El siguiente webinar es el jueves 29 y lleva por título el nuevo examen PMP para el 2021. Entonces, para que estén atentos en nuestras redes sociales, les estaremos mandando un correo de invitación para que se registren a nuestros próximos webinars. También comentarles, si me ayudas con la siguiente, Conrado, por favor, comentarles que para seguir en este camino de la agilidad, bueno, ya les comentado tanto Conrado como Jorge acerca de los cursos que ofrecemos. Por el chat les acabo de compartir el link de registro para el curso que les comentó tanto Jorge como Conrado, pero también tenemos algunos otros cursos para que sigan en su preparación. Tenemos el nuevo curso de certificación PMP, tenemos el curso de Discipline Agile Lean Scrum Master, el curso de Discipline Agile Scrum Master, todo esto de temas de agilidad, el curso de Líder DevOps y el curso de gestión ágil de equipos remotos. Todos estos cursos están publicados en nuestro sitio web. Ahí está el sitio web. Se los estoy compartiendo en este momento también por el chat. Cualquier cosa nos pueden escribir a ventas@proyectum.com. Les acabo de enviar hace unos minutos también nuestra encuesta de salida. Si nos ayudan, por favor, con su retroalimentación. Recuerden que estos espacios son para ustedes y la información que ustedes nos envían a través de esa encuesta, pues nos ayuda a tomar ciertos ajustes para entregarles un mejor producto. De mi parte es todo, Conrado. No sé si quisieras agregar algo más. No, simplemente agradecer a todos por su participación. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, si hay algo más, voy a salvar yo el chat y revisarlo, y si hay algunas otras preguntas que no se cubrieron, poderlas responder, ¿no? Perfecto, Conrado. Pues nuevamente, muchas gracias, Conrado. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a Jorge y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Listo, gracias.